¿Qué hubo? ¿Qué más? Hoy es 12 de octubre y vamos a decir con el salmista, el Señor se acuerda de su alianza eternamente. El Señor se acuerda de su alianza eternamente. Si algo caracteriza verdaderamente a Dios en el Antiguo Testamento es su fidelidad. Este es el drama del Antiguo Testamento. Israel, el pueblo que ha pactado con Dios, una alianza, han sellado un pacto de amor. Israel es infiel, pero Dios es fiel. Dios se acuerda eternamente de su alianza, no se olvida de lo que Él pactó. Él es fiel. Así Israel le haya traicionado tantas veces, como dicen los profetas, se haya prostituido tantas veces, Dios se acuerda de su alianza. Y esta es la garantía que nosotros tenemos para poder relacionarnos con Él. Si Dios cambiara tanto como nosotros lo hacemos, pues mira, qué seguridad, ¿cómo me puedo acercar a Dios? A lo mejor Dios me rechaza. No me rechaza. A pesar de que yo lo he herido con mi pecado, Él se mantiene fiel en el amor. Vamos a hacer lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 11, versículos 27 al 28. Dice: En aquel tiempo, mientras Jesús hablaba a la gente, una mujer de entre el gentío, levantando la voz, le dijo: Bienaventurado el vientre que te llevó y los pechos que te criaron. Pero él dijo: Mejor, bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Dar a luz, crear un hijo. Eso es algo precioso y últimamente he tenido la gracia, la oportunidad de estar cerca de muchas mujeres que han tenido esta gracia de poder dar luz. Es algo muy difícil, muy doloroso, pero al mismo tiempo es algo espléndido. Dar vida, generar vida desde el propio vientre, amamantar, que es algo tan hermoso y para algunas mujeres tan difícil, doloroso, pero es algo, digámoslo así, es un acto co-creador con Dios, es algo maravilloso. Yo creo que no hay un acto más parecido a la obra de Dios que dar a luz, que la maternidad. Y imagínate, y lo que esta mujer dice es que si esto es lo más hermoso, dar a luz y amamantar, ahora ¿qué será dar a luz a Jesús y amamantarlo? Pues es la cosa más espléndida. Gloria a Dios, cuánta dicha. Aquella mujer que te dio a luz, aquellos pechos que te amamantaron. ¿Cómo no? Es que es increíble, es lo más sublime que puede existir, humanamente hablando. Pero Jesús no es que le cambie las cosas, solamente que le dice: mira, hay algo mucho mejor. Dice: mejor. No, en vez de esto, sino mejor aún. Atención. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Esto es mucho más grande y mucho mejor. En el fondo, si te das cuenta, María Santísima hizo exactamente esto. Nos cuenta el Evangelio de San Juan que Jesús es el verbo de Dios, el logos de Dios, la palabra de Dios encarnada. Acuérdate, así es como inicia ese Evangelio de San Juan. En el principio estaba el verbo y el verbo estaba junto a Dios y el verbo era Dios. Y en el versículo 18 del primer capítulo dice: y el verbo se hizo carne. El verbo de Dios, la palabra de Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros. Es Jesús. Jesús es la palabra de Dios hecha carne. Todo lo que Dios quiere decir se encarna en Jesús. Verdaderamente la palabra de Dios, más que un libro, es una persona. Por eso lo importante para nosotros los cristianos es conocer a Cristo,
conocer a Cristo Jesús, porque Él es la palabra de Dios que se encarnó. Es Dios mismo encarnado. Es la palabra de Dios. Por lo tanto, si el Verbo de Dios se hizo carne en el seno de la Virgen María. Y María amamantó al Verbo de Dios, amamantó a Jesús. Por lo tanto, María fue aquella que recibió la palabra y la hizo vida. Recibe la palabra, que es Jesús, y la hace vida aquí en la tierra. María es la primera que ha hecho esto que dice Jesús. Bienaventurados los que escuchan la palabra de Dios, la reciben y luego la cumplen. Es básicamente el mismo movimiento. Yo pienso que lo que nosotros los cristianos tenemos que hacer es precisamente esto: recibir a Cristo, palabra de Dios, y darlo a luz aquí en la tierra, para alimentar a los demás, para amamantar a los demás con su sabia palabra. Es el mismo proceso, obviamente, de un modo diferente, pero es lo mismo. Es dar a luz, es llevar al mundo la palabra que es Jesús, recibirla, escucharla y luego darla. Algunos dicen por ahí: pero ¿qué haces tú ahí leyendo la Biblia todo el día? ¿Qué haces escuchando ahí a esos predicadores y yendo a la iglesia? Hombre, mira, si tú no escuchas la palabra de Dios, no tienes nada que dar. Te crees muy bueno, pero te falta Cristo. Nosotros, los creyentes, lo que hacemos es primero recibir a Cristo, llenarnos de Él, quedar como María Santísima, llenos de gracia, llenos de Jesús, para luego salir al mundo y dar a Cristo. Que si no estamos llenos de su palabra, llenos de su voz, no vamos a dar sino a nosotros mismos, nuestras pequeñas buenas obras, nuestros pequeños buenos consejos, pero no vamos a dar lo más grande, al más grande, la palabra de Dios. Bienaventurados los que escuchan y cumplen la palabra, que seamos de estos, que volvamos a dar a luz a Cristo aquí en la tierra, que llenemos este mundo del Señor. Yo te bendigo hoy en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Chao, chao.